Hola, muy buenas tardes. Qué gusto estar nuevamente aquí con ustedes después de unos días muy a gusto de asueto. Esperemos que las hayan disfrutado estas vacaciones quienes las tuvieron o aprovechar para hacer otras actividades pendientes que siempre hay. Yo soy Verónica Delgado. Yo soy Eusebio Rubio, encantado de estar nuevamente contigo y con la audiencia, con los que nos escuchen en vivo, con los que nos escuchan grabados, con los que nos escuchan en la mañana, en la tarde, en la noche, A cualquier hora. que mejor les acomode, Pues sí. sin ninguna prisa. Claro, y sin estar pendientes. Y los que nos escuchan ahora, pues qué bueno que se conectan. Ya sabe que es una transmisión que hacemos lunes con lunes en punto de la 1 de la tarde con temas de interés, temas de salud, salud sexual, salud mental, salud integral, temas sociales que también son muy importantes. Y en esta ocasión, ¿de qué nos vas a platicar? Pues un tema que no requiere tener ninguna prisa, por eso estaba yo haciendo la referencia a las posibles prisas por ver el programa. El tema de la eyaculación precoz y específicamente una circunstancia que ha venido modificándose en los últimos años, en tanto cuanto la, digamos, relevancia que el tiempo ha tomado. Hace unos años, hace como unos 15 años más o menos, realmente no teníamos esta insistencia en los tiempos y en los minutos, ¿no? No sé si recuerdes las discusiones hay por ahí de los 2000, 2005. Pues no, básicamente lo que se tomaba como algo muy relevante, muy importante, era la capacidad de controlar el reflejo. ¿No? Pero, ¿qué te parece si antes de hablar de esos detalles que por supuesto son muy importantes, motivo de discusiones de los expertos, ¿qué es eyaculación precoz? Es un término común, sí. Tal vez ya todos sabemos de qué se trata, pero ¿por qué? ¿Por qué eyaculación precoz? Bueno, por digamos, el término viene por esta calificativo que se le da a un evento, que es el evento del orgasmo, el evento de la eyaculación, que cuando le denominamos precoz o prematura o rápida, o hay un sinnúmero de adjetivos que se les han ocurrido a los autores, realmente lo que quieren decir es que es antes de tiempo, ¿no? Okay. Y antes, o sea, demasiado rápido, ¿no? O demasiado, o en un momento inesperado, ¿no? Y durante pues muchos años se ha venido discutiendo cuál es como la mejor manera de definir cuál es lo inesperado, cuál es el criterio. Y decía yo al principio que este criterio ha venido pues siendo señalado por distintos autores de distintas maneras. Por ejemplo, hace algunos años se propuso que si el tiempo era el suficiente como para que la pareja tuviera orgasmo, pues no había eyaculación precoz. No había problema, fuera el tiempo que fuera. Y luego, después de un tiempo, vino Helen Kaplan y nos dijo, no, pero espérense tantito aquí, ¿qué tal si la mujer tiene orgasmia? Entonces no se puede usar ese criterio, no es cierto. Y hubo una como muy potente afirmación en el sentido de señalar que la característica de la persona con eyaculación precoz era la capacidad de tener un control sobre el reflejo, ¿no? Un control sobre el reflejo, un control voluntario, le dicen. Y por ahí empiezan las confusiones, fíjate, porque el reflejo de la eyaculación, pues es un reflejo y no es una cosa así muy controlable, como por ejemplo podemos controlar los músculos de la mano, los músculos hasta más o menos los músculos de la expresión, que a veces es un poquito difícil. Claro, cuando es algo que sorprende, a veces no está difícil controlarlos. Pero el reflejo de la eyaculación ciertamente no tiene estas características, ciertamente es mucho menos controlable. Lo que se controla es el momento en que se dispara, ¿no? Es decir, el momento en que se, por decirlo así, arranca o se va dejando que el reflejo ocurra. Sobre eso sí se puede hay los varones sí tienen una sensación cuando va aumentando el estímulo, por supuesto, y sienten ese momento inminente que puede presentarse la eyaculación. Y digamos que pueden detener el estímulo, hacer algunas estrategias para pues continuar con este juego erótico y entonces prolongar, digamos. Y ese juego y esas maniobras es lo que se conoce como el control. Exactamente. ¿No?
Pero hace unos pocos años, de repente empezó a tomar otra vez relevancia el asunto del tiempo, ¿no? Empezó a volverse a hablar de qué tanto tiempo era necesario. Había discusiones casi de novela, ¿no? Se decía 7 minutos, ¿no? Era hasta había ¿Cuál es el tiempo promedio que los varones, digamos, tardan en eyacular sin que sea considerado un problema sexual? Pues mira, es hasta, y por increíble que parezca, hasta hace muy poquito tiempo no teníamos una idea objetiva. Empezaron a aparecer estudios y aquí vamos a hacer referencia nada más a uno, que lo que hicieron fue ponerse a darle a las parejas cronómetros y a medirles cuánto tiempo. Mira, están las gráficas que están ilustradas. Los rojitos son los que se quejaban de eyaculación precoz, los otros, los negritos, son los que no tenían problema. A ver, entonces, pero déjame hacerte una pregunta. O sea, primero se les preguntaba a los varones, ¿tú crees que tengas problema con tu eyaculación? Y entonces unos decían que sí, otros decían que no. Así es. ¿Y se les midió? Es decir, se les dio a los varones, pero se les practicó de hecho una entrevista diagnóstica digamos, en el tiempo en que el tiempo no era un criterio, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese tiempo fue luego registrado con unos cronómetros. Le daban a la pareja un cronómetro, a la mujer, y entonces tenían relaciones, y al momento en que la penetración empezaba, arrancaba el tiempo. Y luego, después de que el orgasmo ocurría, le decía, ya tuve mi orgasmo. Y entonces la pareja lo anotaban, lo registraban, y después de un tiempo lo entregaban a los investigadores. Y esto fue lo que encontraron, y fue un número importante de gente. Ahora mira, hay dos cosas que yo creo que conviene aquí señalar en esta grafiquita. Primero, es que hay unos que duran muy poquito, y otros que duran mucho, ¿no? Es decir, tiene los que duran muy poquito, ¿de cuánto estamos hablando? Y los que duran muy poquito y que tienen además la queja, alrededor de un minuto. ¿No? Un minuto. Después de haber penetrado, ¿no? Se presentaba la eyaculación. Ese pico que se ve ahí en la gráfica, ese pico rojo es el tiempo de alrededor de un minuto. Y luego los otros, los que están en negro, bueno, pues tienen un promedio. El promedio es medio engañoso, era un promedio de 9 minutos, pero digo que es medio engañoso porque los que tardan mucho tiempo lo corren, digamos, hacia arriba. Es más confiable la medida que se llama la mediana, que curiosamente es así de 7 minutos, ¿no? Como lo habían señalado las novelas y las apreciaciones. Además, también hay por ahí algún estudio muy chistoso en donde le preguntan a los terapeutas, bueno, ¿y usted cuánto tiempo cree que sea el suficiente? Y pues más o menos entre 7, 8 minutos más o menos. Y la razón de esa apreciación, aunque no hay un estudio así tan medido como ese que ilustramos, me parece que sí tiene que ver la apreciación del, digamos, tiempo promedio que se tarda la persona en tener, la persona compañera, el acompañante del eyaculador precoz, en tener una experiencia pues, satisfactoria. Yo creo que es una apreciación más o menos correcta. ¿Pero por qué fue importante medir el tiempo? Pues eso es lo que yo creo que es muy importante. Porque precisarlo con ese detalle, sí, que obviamente tiene que ser un dato duro, por supuesto. Pues sí, y fíjate que lo que vino a quedar claro después de que empezaron muchas investigaciones es que no todos los eyaculadores precoces son iguales. Una cosa es lo que pasa con los velocísimos del minuto, ¿no? Claro. Que básicamente lo que tienen es una facilidad constitucional determinada orgánicamente de tener las respuestas así de rápido. Y otra cosa es los que por alguna razón pierden el control, ¿no? Esos en general no son tan veloces, son un poco más lentos, y por eso el criterio hoy en día es de 1 minuto para los que se consideran, digamos, constitucionales, y por eso esto tiene una trascendencia constitucional. Quiere decir, como la Constitución. Quiere decir va a estar escrito en la Constitución. ¿Eso qué quiere decir, que sean constitucionales? Pues no, muy biológico, sí, por supuesto. Así nacen, pues, ¿no? A ver, explícalo tú, porque a mí me están agarrando las gráficas demasiado violentamente. A ver, ¿qué es eso de constitucional? Constitucional quiere decir que hay algo en el organismo que facilita
que esté ocurriendo eso, ¿no? Así es. Luego, hay otro tipo de eyaculadores precoces que son los que estaban muy bien, no tenían ningún problema y podían quedarse 5 minutos, 10 minutos, y de repente algo pasa y empiezan a volverse rápidos y empiezan a volverse rápidos. Este segundo grupo de eyaculadores precoces secundarios tiende a tener otro tipo de causa. Algunos son psicológicos, otros son físicos, pero suelen tener otro tipo de causas. Otros motivos. Y luego hay y los tiempos son diferentes. Y los tiempos son diferentes. Y luego hay el grupo quizá más numeroso, ¿no? Porque ya ves que siempre se dice que la eyaculación precoz es de las disfunciones más frecuentes que ocurren. Pues sí, y en las encuestas si le preguntan, de hecho, ¿no? Como queja. En los varones. Como queja, ¿no? Porque ahora con estas divisiones que se están encontrando, pues esto de los minutos, los que se duran un minuto, parece ser que no son tan frecuentes como los que se quejan de querer durar más, por decirlo así. Y hay un grupo, el tercer grupo, digamos, que tiene es como variable, ¿no? A veces son muy rápidos y otras veces no son tan rápidos. A veces son muy rápidos y otras veces son muy rápidos. Y luego, si se les complica la circunstancia con alguna cosa, generalmente de tipo psicológico, como la ansiedad, entonces se vuelven rápidos. Pero si se tranquilizan y están sin ninguna presión, entonces son lentos. Por eso se llama eyaculación precoz variable, este tercer tipo, claro. ¿no? Y desde luego, pues las cosas que se pueden hacer para dar ayuda a cada uno de estos tres tipos. Sí, pero antes de pasar a la ayuda, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, hay algunas otras personas que justamente como motivo de consulta refieren que sienten que eyaculan rápido, que eyaculan antes de lo que desean, y sin embargo cuando se llega a estas mediciones tan precisas nos damos cuenta que están en el promedio que nos marcaste. Sí. Que pueden ser 5, 7 minutos, 8 minutos. Yo creo que sí. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues yo creo que pasa que tienen una percepción o que tienen una digamos, una idea no muy precisa de lo que se trata. Y de hecho, por eso se criticó en su momento, hace unos poquitos años, tanto se criticó el asunto de que que fuera nada más la pura percepción y la molestia. Mira, déjame regresar un momentito a la gráfica que pasamos. Y aquí en los rojitos podemos ver que había unos que duraban 14 minutos y se estaban quejando de eyaculación precoz. Eso, pues de ninguna manera se hace, como que no hace mucho sentido. Es decir, el hecho es que la eyaculación precoz, pues sí tiene sí es una situación problemática, pero también puede ser una queja que se produzca por, digamos, la mala apreciación de la realidad, la mala información, la idea, o la idea de que se puede controlar a voluntad el reflejo cuando ya arrancó. Eso también pasa, o ¿no? por cuestiones de cultura, puede ser. La cultura de que el varón siente que necesita satisfacer a la pareja y para ello, entonces, durar más, pues. Bueno, yo creo que el varón se ponga a acompañar a la pareja es una situación perfectamente válida, ¿no? Yo creo que el asunto de que se trata de acompañar a la pareja y se trata de ir caminando juntos, de hecho por ahí viene de eso quiere decir coito, ¿no? Es que el caminar en conjunto, ¿no? Claro. Pues es una cosa muy, pues yo diría deseable. La presión hace una diferencia, sobre todo cuando un varón se topa con una circunstancia que le presiona. Eso generalmente cuando el control está medio endeble se agrava muchísimo, o en sociedades donde no importa, donde la satisfacción de la mujer es bastante secundaria, la frecuencia con la cual los varones se quejan de eyaculación precoz baja muchísimo, ¿no? Como que como que no les importa, ¿no? Y eso está documentado, hay varios países, ya no decimos cuáles, pero sí hay varios países donde la queja no es tan frecuente. Porque hay una cosa que es yo creo que muy interesante en este asunto de la eyaculación precoz. Hay, digamos, el considerar esto un problema es un reflejo de cómo el grupo social valora el compartir el placer sexual, valora el placer de la mujer. Esa otra parte, por supuesto, que es muy importante. Pero al final, bueno, sí puede tratarse de un problema de salud y desde luego que amerita un tratamiento. Así es. Esa es una realidad.
Y por eso es que el tiempo se ha vuelto tan relevante y ya no vamos a hablar de todos los tratamientos porque pues no era la idea, sino la idea nada más hablar de tiempos. Nos pero alcanzó el tiempo. Sí, Nos ya rebasó el se hace, tiempo. a pesar de que no teníamos tanta prisa. Pero efectivamente hay diversos tratamientos. Tratamientos que van a la parte constitucional, física, a la parte ¿no? biológica. Generalmente se utilizan medicamentos para lograr controlar. Muy efectivos, hay medicamentos para controlar la ansiedad y hay procedimientos psicológicos para controlar la ansiedad, que la ansiedad no esté dando lata y facilitando la eyaculación. Y por último, hay procedimientos de reaprendizaje del reflejo que puede la persona adquirir y puede desarrollar la capacidad de controlarlo cuando pues esta capacidad no se tenía, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, esos son otro capítulo, es el capítulo de los tratamientos, pero pues desde luego la información pues está a su disposición. Algo de esto se explica en la página web de la asociación y por supuesto en un futuro Notas de Salud nos podemos dedicar a explicar estos tratamientos. Muy bien, pues entonces tome nota que puede tratarse de un problema de salud, que afortunadamente hay tratamientos, y también diferenciar si es un problema o simplemente es pues como parte de una orientación que con todo gusto también podríamos dar. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, les agradecemos su atención y estamos esperándolos pues el próximo lunes y durante toda la semana repetidos en la página y en el canal AMSAC. Así es, sean felices, nos encontramos el próximo lunes en punto de la 1. Hasta luego.